esto es lo que voy a decir, es importantísimo, querido Nayo. Estamos acostumbrados a que trabajamos duro por dinero, en que aportamos al fondo de pensiones y que por allá otro nos maneje el dinero. La cosa no es así. Ningún rico se ha hecho rico porque otro por allá le manejó el dinero. Los fondos de pensiones, los fondos de retiros no les interesan en lo más mínimo Hacer todo ese análisis. que la gente gane. Les interesa es coger el dinero, Y cobrar por la administración. cobrar por la administración para que después te entreguen mes a mes. Imagínate el negocio, o sea, tú acumulaste una cantidad, pero no te lo van a dar así, sino que te lo dan así. Y realmente lo que estos fondos esperarían es que te vayas rápido con el Señor, ¿cierto? Si tú quieres sacar tu dinero, el que tú has aportado juiciosamente todos los meses, te colocan una penalidad del 40%. ¿Cómo? Pero es ridículo porque es que es tu dinero. Claro, o sea, y el es que tú has estado ahorrando. El que se tiene que jubilar es uno mismo. Creo que una de las principales problemáticas que tienen las personas es que el fondo nunca es suficiente para poder retirarse de manera tranquila. Eso es lo que yo quería llegar. Vamos a hacer un ejercicio. Amigos, ¿saben que la mayor parte de todos ustedes que nos hacen favor de ver las entrevistas en YouTube completas no están suscritos? Todos los lunes y los jueves tenemos entrevista nueva, 6 de la tarde en punto. Si ustedes le dan suscribir, una campanita les va a estar avisando que ya tenemos entrevista nueva y cada entrevistado nos deja un gran aprendizaje. No se las pierdan. Mi querido Alejandro, Gracias. ¿cómo estás? Divinamente. Seguimos con este ciclo de la nueva temporada. De la nueva temporada en donde estamos viendo las ventajas de invertir en la bolsa. Así es. El día de hoy yo recuerdo, Alejandro, que la temporada pasada hablamos de la parte de acumular. Sí. Y le diste un sentido muy positivo al acumular porque muchas veces nosotros tenemos el pensamiento negativo de que acumular es malo. Okay. O sea, de que no acumules. Hay que acumular ciertas cosas que después podamos utilizar como activos que podamos Así vender es. de manera inmediata. Sí. En aquel entonces tú hablaste de oro, Sí. de acciones, de cosas que puedas vender de manera inmediata. Sí, que tengan liquidez. Que tengan liquidez. Valor de mercado. Entonces, ¿estás de acuerdo en que no nada más es invertir en la bolsa, sino también tener recursos para poder acumular bienes o activos que podamos vender de manera inmediata? Sí. Que no es necesariamente autos o no es bienes raíces, porque a veces tardas en vender. ¿Qué es lo que se puede vender de inmediato que puedas acumular? Bueno, una de las ventajas del mercado de valores es que te permite utilizar ciertos vehículos, ¿cierto? Cada vez que tú ves una oportunidad. Sí. Por ejemplo, vamos a decir que una persona que nos está viendo sabe que el petróleo va a subir. La pregunta es, ¿tú qué harías? Pues invertir en petróleo. ¿Cómo? Comprando acciones de petróleo. ¿Cómo O cuáles? que tuvieran que ver con petróleo. Exxon, Gulf, Pemex, Sí. etcétera. Bueno, no sé si Pemex, pero todo lo que tenga que ver con petróleo. Perfecto. Entonces está, tú lo has dicho, Chevron, ExxonMobil, ¿cierto? Pero también hay fondos como el USO, United States Oil Fund, y es un fondo que está correlacionado con el precio del petróleo. Entonces, muchas veces, de pronto uno cuando está en otro país y esto uno dice, sí, el petróleo va a subir. Yo recuerdo en el 2008 que el petróleo tuvo una caída muy fuerte y yo decía, a mí me gustaría invertir en petróleo, pero no sabía cómo. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, a través de los mercados de valores, no solamente podemos invertir en acciones, sino también en índices. Por ejemplo, una persona dice, yo no quiero invertir en una acción específica. O sea, en una empresa. En una empresa específica, sino que yo quiero invertir en algo que haga el resumen de todas. Entonces, ahí entran los índices. Ándale. O El sea, que acumula toda la parte de un producto específico o de una acción específica. Todo lo que tenga que ver con petróleo. Por ejemplo, hablemos de petróleo. Sí, el petróleo sería, es un fondo, se llama, los fondos son ETFs, Exchange Trade Funds. O sea, son fondos que están correlacionados con un activo, por ejemplo, o con un commodity. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo, si yo quiero invertir en algo que cuando el petróleo suba, ese fondo también suba, estaríamos hablando del USO, que es un fondo que está correlacionado. Si el petróleo sube el 2%,
ese fondo va a subir el 2%. Si el petróleo cae el 3%, ese fondo va a caer el 3%. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, dentro de la parte del petróleo, una de las compañías cae, pero no el petróleo? Porque puede haber un mal manejo de alguna de esas compañías y cae. Sí, exacto. No, las compañías tienen, digamos, sus resultados independientes. Así estén haciendo, digamos, la refinación del petróleo o tengan que ver con la exploración. Cada compañía tiene también al interior sus cosas. Pero aquí lo que vamos, querido Nayo, es que si yo tengo una cuenta de inversión para comprar acciones, para comprar opciones, que es lo que yo hago, pero también puedo comprar fondos. ¿Fondos como cuáles? Como los índices. Por ejemplo, el Standard & Poor's 500. No quiero invertir en una o dos compañías, quiero irme con la tendencia, con un solo índice, y si la bolsa en general sube, pues mi dinero puede ir creciendo si yo invierto en ese fondo. Lo mismo en el petróleo. Si yo compro $1,000 o $2,000 en el petróleo, en el fondo USO, y ese fondo, que de hecho estuvo como en $16 hace unos años, y ahora, por decir algo, ha pasado los 60, los $70. Wow, ¿tanto así? Sí, entonces mi dinero va creciendo conforme la tendencia de ese commodity sube. Lo mismo el oro, querido Nayo. Yo vengo comprando oro. La vez pasada me sacaste unos lingotes. Sí. O sea, ¿puedes lo mismo que inviertes en la bolsa, invertirlo en lo físico? Claro, o sea, tú puedes tener acumulación o monedas de oro o barras de oro, pero también puedes tener un fondo que está correlacionado con el oro. Por ejemplo, hay uno que se llama G de gato, LD, o sea, GLD. Y ese fondo, que de hecho ha tenido un comportamiento espectacular y sigue subiendo, está correlacionado con el precio del oro. El oro en el 2018, por ejemplo, 2017, estuvo visitando $1,500, $1,600 la onza. Tocó los 3,000, ha llegado a 2,700, 2,800, 2,900 y sigue ese precio, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha pasado con las personas que compraron el fondo GLD? Conforme el oro va subiendo, ese fondo, que es un fondo electrónico, es decir, no tienes que tener el oro físico para ganar dinero con el oro, sino que tú vas a tu cuenta, compras ese fondo que se llama GLD, y si yo invierto, por ejemplo, $1,000 y lo hice en el 2016, pues ahora ya no tengo 1,000, sino 2,000, porque al subir el oro, ese fondo también ha subido de precio. Dime la diferencia entre invertir en ese fondo o tener oro físico. Ok. Bueno, el oro físico básicamente tú lo tienes que guardar. Tienes que tener una caja fuerte, te lo puedes llevar a cualquier parte, ¿cierto? Pero hay un almacenamiento. Y el oro físico, si tú lo quieres vender, tienes que ir a un sitio donde te lo compren, básicamente. Pero, ¿qué es mejor? ¿Venderlo por medio de las acciones que tienes en el index o venderlo físicamente? ¿Qué te da más? Lo que pasa es que no, es básicamente la misma relación. Lo que pasa es que el oro físico, cuando en las transacciones normalmente tiene una diferencia en el precio mayor. Por ejemplo, si yo compré una moneda que me costó 1,600, ese era el precio del oro en ese momento, pero no te lo van a vender en 1,600, te lo venden en 1,650, un ejemplo. O sea, tú tienes que pagar un extra por tenerlo físico. Cuando es el físico. Y cuando lo vas a vender, supongamos que el oro está en 3,000, ¿cierto? Pero no te van a pagar 3,000, te van a pagar 2,950. Es decir, hay un pequeño gap, un pequeño premium que en la calle estos comerciantes, compradores y vendedores de oro, esa es la ganancia que ellos hacen. O sea, $50 de diferencia en cada onza es lo que ellos ganan. En el mercado es más eficiente porque la diferencia es el gap entre el bid y el ask, el precio de compra y venta, es mínimo. Es decir, que prácticamente te van a pagar con la diferencia de 1 centavo el precio entre compradores y vendedores. O sea, un mercado más eficiente, la diferencia es que no lo tienes físico, sino que tienes un fondo que si el oro sube, él sube, y si el oro baja, él baja. Ahora, la ventaja es que cuando tú tienes oro físico, por ejemplo, tú te lo puedes llevar para donde quieras y esto, y no queda ningún registro de nada. Sí, pero también tienes el riesgo de que te lo roben. Tienes el riesgo de que te lo roben,
tienes el riesgo de que se pierda, Sí. mientras que en la bolsa, en tu cuenta, ahí está. Y puedes tener la acumulación que tú quieras y no hay problema porque lo puedes vender en el momento en que tú quieras y en el tiempo y en el lugar donde tú quieras. Exactamente. Entonces, lo importante aquí es que las personas que nos estén escuchando conozcan de que hay varias ventajas en la bolsa de valores. Primero, puedes invertir en lo que tú quieras. Plata, oro, petróleo. Si quieres no escoger una acción específica, sino comprar el índice, puedes comprar, por ejemplo, el QQQ, que es un ETF que está correlacionado con el Nasdaq. Puedes comprar el SP. A ver, ¿cómo funciona el QQQ? Bueno, si el Nasdaq sube, él sube, y si el Nasdaq baja, él baja. Eso es básicamente está. O sea, los índices son los que toman completamente el total del rubro en el que estés invirtiendo. El Nasdaq es un índice que son más de 4,000 compañías, más que todo relacionadas con tecnología, aunque hay varias que no están, pero hacen parte del índice, pero hay pequeñas, medianas y grandes. Por ejemplo, Nvidia, Apple, Microsoft, todas estas compañías han utilizado el Nasdaq para salir públicas y hacen parte del promedio del precio de ese fondo. Es decir, si Apple sube el 3%, Alphabet sube el 2%, Meta sube el 1% y otras compañías. ¿Te hacen un promedio de todas? Exacto, hace un promedio ponderado dependiendo del tamaño de la compañía y eso hace que el Nasdaq sube o baje el 1, el 0,5 o el 2% todos los días, ¿ves? Entonces, de hecho, estos índices pues, que tienen precios elevados, estos fondos tienen precios mucho más cómodos. A veces un índice de estos puede costar 5, 10, 20 mil, 30 mil dólares, ¿ves? Mientras que el QQQ puede costar 500, 600, un ejemplo, ¿ves? Entonces, primero, estos fondos hacen más fácil que la persona pueda invertir, no tiene que desembolsar un montón de miles de dólares, sino que cada unidad le va a costar 600, 500, dependiendo de lo que esté el índice en este momento. Para una persona que está iniciando en el tema de las inversiones y está conociendo cómo invertir en la bolsa, ¿qué es lo que tú recomiendas? ¿Que se vaya por tema de index o que se vaya por tema de inversión directa a las compañías? Bueno, yo lo que pienso es que todas las personas que me están escuchando deben de aprender a conocer el mercado. Primero, para saber cómo está su fondo de pensiones, por ejemplo. Hay muchas personas que todos los meses aportan dinero al fondo de pensiones, pero no saben qué hay ahí. No saben en qué acciones están invirtiendo, no saben en qué están sus fondos. Y uno puede llamar y decir, bueno, ¿cuáles son las acciones que yo tengo? ¿Cuáles son las inversiones que tengo? A ver, explícame eso porque eso solamente pasa en Estados Unidos, ¿no? Que el fondo de pensiones se invierte en la bolsa. No, en todos los países. A ver, explícame. Por ejemplo, una persona que nos está viendo en Colombia y está cotizando a fondo de pensiones y esos fondos de pensiones normalmente tienen inversiones en acciones tanto del país como de Estados Unidos también. Pero muchas personas no saben. No, yo lo ignoraba. Por eso. O sea, que las pensiones de todas las personas, hay un ente gubernamental que está invirtiendo. Muchas veces son privados. Pero ¿quién les está invirtiendo? Dependiendo del fondo que ellos hayan escogido. Por ejemplo, hay fondos privados. O sea, que son los Afores. ¿Cómo? En México se llaman los Afores. El Afore es un fondo de inversión. Un fondo de inversión que tú vas por. El Afore, por ejemplo, está en diferentes entes bancarios. Y entonces tú le estás diciendo, todo mi dinero lo tengo en Afore tal. Y ese Afore tiene la posibilidad de invertirlo en Exacto. diferentes... La esencia es la misma. Básicamente, una persona cuando recibe su salario tiene que aportar al fondo de pensiones, ¿cierto? Eso es un dinero que cada persona tiene como una cuenta. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de las personas no tienen ni idea en qué está ese fondo. Yo no lo tenía. Por eso. Entonces, lo primero que hay que hacer es llamar, bueno, ¿en qué tengo mis inversiones? ¿Cuáles son las acciones que tengo? Que este fondo, este fondo, este fondo y este fondo. Ahora, uno puede decir un momentico, yo quiero estar en esta compañía, quiero estar en el Standard & Poor's 500 o muchas personas los meten en bonos, que los bonos no pagan nada, o sea, 2, 3, 4%, y le dicen, no, es que eso es cero riesgo y que eso es rentable. Mentiras, esos son 2, 3% que da al año, mientras que una acción como Meta, por ejemplo, si se compró en el momento correcto, pues ha subido de 80, 90 dólares a más de 700. El problema con el fondo de pensiones muchas veces es que ellos, lo que les interesa es cobrar comisiones, lo que les interesa es cobrar fondos administrativos, de ahí es que sacan todo el dinero para esa burocracia que se presenta y la gente no tiene ni idea en dónde tiene su plata. Entonces yo lo que les sugiero a las personas es que se den la oportunidad, conozcan
estos fondos pregunten qué es lo que tienen, por ejemplo, y a través del mercado de valores, la gran ventaja es que si hay personas que me están escuchando y les gusta, por ejemplo, el cripto, ¿ven? O les gusta el Bitcoin, que es algo que le han hecho una propaganda impresionante, pero realmente de pronto no es lo más rentable. ¿Qué piensas de la criptomoneda? Vamos a entrar en ese punto dentro de todo el marco que estamos viendo el tema de Yo pienso que inversiones. en el proceso de cripto muchas personas han cometido algunos errores y muchas personas han perdido dinero, ¿ves? Porque yo recuerdo cuando le hicieron propaganda en las redes sociales y todo el mundo entró en ese boom y el cripto estaba en 60,000, luego se cayó a 20. Hasta 12 llegó. Mucha gente lo vendió ahí, pero de pronto los que sí sabían compraron ahí, ¿sí me entiendes? Entonces es un tema... ¿Es paralelo a la parte de la bolsa? O sea ¿se comporta de la misma manera? No, tiene Porque ahí sí no sabes ni qué va a pasar. Sí, o sea, tiene una gráfica y todo. Yo he podido hacer algunas predicciones, sobre todo cuando estuve en 20,000 y di una ruptura de techo y llegó a 60, luego cuando visitó otra vez los 20. Pero a mí me parece que las oportunidades grandes realmente no están ahí. Que las rentabilidades, si una persona quiere de pronto ver que su dinero crece en periodos cortos 5, 10, 15 veces, tiene que meterse en el mundo de las opciones. Ahí es donde pasan las cosas importantes. Ahí es, por ejemplo, donde acciones como Apple, como Nvidia... Y que son empresas físicas que tú estás viendo y puedes monitorear. El mismo Standard & Poor's 500, el mismo Nasdaq, cuando te da una señal y al otro día abre por acá abajo, entonces tú mismo puedes hacer la venta y tener este tipo de rendimientos. Lo del cripto es, primero, a mí no me gusta mucho, algo tengo, pero si una persona quisiera o ya tiene una cuenta de inversión en la bolsa y quiere tener Bitcoin, por ejemplo, a largo plazo, entonces hay un fondo que se llama BITO, B-I-T-O. Dentro de la bolsa. Dentro de la bolsa. Entonces es un fondo donde tú no tienes ese riesgo de que la billetera, que la clave, que de pronto un broker o algo, un scam, alguna estafa que ha pasado en todos los países y de todas las formas. Pues bueno, vamos a suponer que una persona ya tiene su cuenta y dice, bueno, yo quisiera tener ahí 10,000 o 20,000 dólares en cripto a ver qué pasa, ¿ya? Entonces hay un fondo que se llama BITO, hay otro que se llama BITO, hay otro que se llama BTC, pero BITO es como un precio más amigable. Y si el Bitcoin sube, pues BITO sube. Y si el cripto baja, entonces BITO baja, ¿ves? Pero entonces... O sea, es como un índice de la criptomoneda. Es un fondo que está correlacionado con el cripto. Entonces, lo bonito de esto, querido Nayo, es que cuando uno aprende sobre estos temas y tú ves una gráfica y tú dices el petróleo va a subir, está el fondo USO, o sea, USO. Si quieres tener oro, pero te da cierta desconfianza o cierto temor tenerlo físico, hay un fondo que se llama GLD, que está correlacionado con el precio del oro. No necesariamente tengo que tener los lingotes ni nada, sino que si tengo GLD y de pronto uno tiene el hábito de comprar algo semanalmente de ese fondo, pues ahí vas acumulando y vas construyendo tu fortuna. Si me gusta la plata, está el SLV corta, Silver, pero la abreviatura SLV. Si la plata sube, ese fondo sube. Si quieres tener de pronto, hay muchos inversionistas que les gusta no invertir en acciones específicas, sino en el índice como tal. Entonces el Nasdaq, en lugar de invertir en un fondo como tal electrónico que tiene un costo alto, hay un fondo que se llama QQQ, que si el Nasdaq sube el 1% o el 2%, él también, y ahí vas teniendo... De la misma manera. De la misma manera, y tienes como el promedio del mercado. El otro es el Standard & Poor's 500. ¿Qué engloba el Standard & Poor's 500? Las 500 empresas más grandes que cotizan en bolsa. Está incluyendo Tesla, Google, Amazon, Meta, todas las compañías más grandes, todo el sector financiero, Bank of America, Citigroup. Es el promedio de todos los sectores de la economía de las 500 empresas más grandes que cotizan en bolsa. También está el Dow Jones, que son 30. El fondo se llama DIA. Entonces ahí son empresas más tradicionales. Ahí está Disney, está McDonald's. En el Dow Jones. En el Dow Jones también está Apple.
está, por ejemplo, 3M, compañías que ya llevan como una trayectoria mayor, es más conservador, pero también uno puede, en lugar de estar comprando acciones en cada una de estas compañías, pues uno se va con el índice completo. Y de esa forma, conocer los índices, querido Nayo, es muy importante porque se presentan unas promociones en el mercado. Por ejemplo, la que se dio en la pandemia, en el 2020. Se repitió en enero del 2023. Entonces, si uno entiende el índice es el resumen de lo que pasa en todo el promedio del mercado. Si tú sigues el índice, te vas a dar cuenta el momento perfecto para comprar el índice, pero también para comprar otras acciones que están correlacionadas con ese índice. Por ejemplo, si el Nasdaq y el Standard & Poor's 500 están en una zona de piso de largo plazo, de la tendencia en un punto clave y sale la señal que estamos esperando, tú puedes comprar Meta, puedes comprar Apple, puedes comprar Google, porque cuando el índice sube, en promedio todas estas compañías suben y ahí se puede literal imprimir una fortuna, pero son puntos claves y oportunidades que se repiten cada cierto tiempo. Entonces, imagínate tú tener como que la forma de poder predecir si el mercado va a caer, si va a subir. Y mientras tanto, lo que yo sí le sugiero a las personas es que deben de aprender las estrategias para invertir en opciones, porque las opciones son la gran ventaja que hay en el mercado. No necesitas mucho, o sea, puedes invertir poco y ganar mucho. Y luego esas ganancias, de hecho, las puedes comprar en índices o en acciones y se va volviendo como una bola de nieve que te permite tú mismo. O sea, esto es lo que voy a decir, es importantísimo, querido Nayo. Estamos acostumbrados a que trabajamos duro por dinero, ¿cierto? Sí. En que aportamos al fondo de pensiones y que por allá otro nos maneje el dinero. La cosa no es así. Ningún rico se ha hecho rico porque otro por allá le manejó el dinero. Ese que le está manejando el dinero, lo que le interesa es cobrar fees, comisiones, realmente no le interesa. Estás poniendo tu patrimonio dentro de la cabeza de otra persona que no eres tú. Exacto. Entonces, aquí la responsabilidad es que cada persona debe de hacerse cargo de su dinero, debe de manejar las inversiones, debe de conocer estos puntos donde uno puede comprar todas las acciones más baratas. Por ejemplo, lo que pasó, hemos hablado en otras entrevistas, por ejemplo, Amazon a comienzos del 2023 a precios de la pandemia, acciones como Google, acciones como PayPal, Bank of America han tenido unos puntos de promoción espectaculares, pero como las personas no estudian la gráfica y todavía no la entienden, pues se les pasan esas oportunidades. O sea que un primer paso es aprender estos patrones, aprender estas tendencias, saber qué puedo comprar ahí. La promoción del oro yo la dije desde el 2017, ¿ves? De hecho, en el 2008, ¿tú sabes cuánto estaba el oro en el 2008? $400. $400. $800. O sea, llegó en ese punto, fue una gran promoción. ¿Ahorita está en cuánto? 2.800, 2.900, ha tocado los 3.000, está ahí. Entonces, lo que vemos es que el oro, la plata, todas estas inversiones, solamente cuando uno ya abre su cuenta y empiezas, es un gran hábito, porque muchas personas sí están trabajando duro por dinero, dicen, no, yo tengo plata, está ahí en el fondo de pensiones, pero tienes un problema. Yo te voy a decir cuál es el problema. Vamos a suponer que una persona quiere sacar el dinero del fondo de pensiones. Casi que en todos los países es igual. De hecho, aquí en Estados Unidos es así. Si tú quieres sacar tu dinero, el que tú has aportado juiciosamente todos los meses, te colocan una penalidad del 40%. ¿Cómo? O sea, vamos a suponer que tú tienes en tu fondo de pensiones $100,000, un ejemplo. Y dicen, mire, yo quiero retirar algo porque es que quiero comprar una propiedad. Sí, está bien, pero tiene una penalidad del 40%. ¿Y por qué? Bueno, porque esas son las legislaciones y esto. Pero es ridículo porque es que es tu dinero. Claro, o sea, y el que tú has estado ahorrando. Tú te ganas $1,000, un ejemplo, pero te están quitando de entrada 200 o 300 para tu fondo de pensiones. Para el fondo y para la salud y para todas estas cosas. Y cuando por alguna razón quieres disponer de esto, entonces te penalizan. Yo considero que el que se tiene que jubilar es uno mismo. Es decir, yo no, si tú me preguntas que si yo aporto algo,
Yo tengo dentro de algo un mínimo, una cosa que es por ley básicamente, pero realmente la jubilación mía la manejo yo. ¿Sí me entiendes? Yo soy el que compra las acciones, el que compra las propiedades, el que compra los negocios y el que ha logrado su O sea, tú libertad armas financiera. tu propio fondo de pensión. Claro que sí. Y muchas personas, hace poco me estaban haciendo una entrevista, por ejemplo, la gente que le gusta colocar el dinero en un CD o en un certificado de depósito a término o en un bono, le pagan el 5%, un ejemplo. Te pagan el 5%, pero no tienen ninguna deducción en impuestos. Antes te toca pagar impuestos sobre esa ganancia porque esa ganancia es castigada porque son dineros, Que digamos... está abajo de la inflación. Sí, no, y fuera de eso la inflación también. Entonces, mientras que en propiedad raíz tú tienes todos los descuentos habidos y por haber. ¿Ves? Tienes la depreciación, tienes la amortización, tienes muchos incentivos para que tú mismo construyas ese... Y todo es falta de conocimiento de las personas. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ese es el gran problema, que muchas personas están muy ocupadas trabajando duro por dinero, pero no saben en dónde está el oro, qué está pasando con la plata, qué está pasando con el petróleo, qué está pasando en el Nasdaq, en el Standard & Poor's 500, qué está pasando con las acciones como Nvidia, como Apple, como Amazon, que cierta cantidad de veces al año se colocan en promoción, es decir, en descuento, a precios muy económicos, y ahí es donde la persona que está esperando la oportunidad literal imprime su propia fortuna. ¿Qué sucede, Alejandro, cuando tú, por ejemplo, estás invirtiendo en un index Sí, y se desploma toda la parte del mercado? Ahí también entra el put. claro. Es decir, cuando los índices están en zona cara, Que es el esto core. es muy interesante, esto lo hablo yo en el seminario. Cuando el índice está allá arriba y te da las señales que va a caer, hay estrategias que te permiten ganar 5 o 6 veces la inversión en cuestión de semanas. Solamente por leer un gráfico. O sea, las opciones nos permiten eso. La opción llega al piso otra vez y da las señales correctas y compra las opciones call. De un día para el otro, tenemos estrategias que también contemplan un tiempo, puedes hacerte 5, 10, 15, 20 veces la inversión. ¿Ves? Entonces, es un ciclo que cuando uno lo entiende y sabe qué comprar, pues literal tú estás haciendo que el dinero trabaje para ti. Pero yo les voy a decir algo a las personas que nos están viendo. Los fondos de pensiones, los fondos de retiros no les interesan en lo más mínimo. Hacer todo ese análisis. No les interesa que la gente gane. Les interesa es coger el dinero, Y cobrar por la administración. cobrar por la administración, fees, porcentajes y eso que muchas personas no tienen ni idea. Y cuando ven su fondo de pensiones dicen, ¿Por qué me están rebajando tanto? porque primero si la bolsa ha subido tanto, ¿por qué mi fondo no ha crecido así? ¿Ves? Entonces, el primer paso es conocer estos mercados, que la persona llame y diga, bueno, ¿ustedes en qué es que tienen mi plata? No, es que lo tenemos todo en bonos. Bueno, yo no quiero la cosa en bonos, yo quiero en acciones o yo quiero en este ¿Tú fondo. puedes tener esa posibilidad de elegir con tu fondo? Aquí en los Estados Unidos sí, Se me hace que en México no. En México, dependiendo si el fondo es público o es privado. Si es un fondo del gobierno y esto, más complicado. de hecho más complicado. Si es un fondo de pensiones privada, la persona sí puede tomar sus decisiones y decir, a mí colóqueme esto en acciones americanas o colóqueme esto correlacionado con el Nasdaq o el Standard & Poor's 500. Porque es que es el dinero de la gente, no es el dinero de los fondos. Los fondos, de hecho, tienen una cantidad de conflictos porque ellos también invierten. Entonces tienen la posición propia y la posición de la gente. Y muchas veces dicen, no, esto es de la posición propia y esto es de la gente. Y entonces, cuando tú vas a un fondo de pensiones, yo recuerdo en Colombia que yo una vez fui a preguntar algo y son unos edificios inmensos y un montón un corbaterío impresionante, ¿cierto? Presidente, vicepresidente, junta directiva, un montón de cosas para invertir. Todo eso para decir, tenemos estos bonos. ¿Qué inteligencia puede tener uno para invertir en un bono del Tesoro de los Estados Unidos? Eso no tiene ninguna ciencia, ¿ves? No, es que tenemos su dinero aquí bien seguro y esto, y compramos el bono y esto, pero
realmente los rendimientos que se logran 2, 3, 4, 5%, casi que igual a la inflación. De hecho, en muchos países latinoamericanos los problemas de inflación son gravísimos, ¿ves? Entonces, yo lo que digo es que si uno toma la responsabilidad de tener un hábito, sea en oro, sea en petróleo, sea en propiedad raíz, porque hay fondos, de hecho, que están correlacionados con el real estate. Hay fondos correlacionados con el oro, con la plata, con el petróleo, con cripto, con algunos otros commodities, el Nasdaq, el Standard & Poor's 500. El entender esa gráfica le va a permitir a la persona que pueda tomar sus decisiones y hacer que su dinero crezca. Aquí la cuestión es que tú tienes que tener el entendimiento de decir, esto se va al fondo de pensiones que sí o sí por ley tengo que tener, Sí. pero este es mi fondo de pensiones, porque si te pones a hacer un análisis, creo que una de las principales problemáticas que tienen las personas es que el fondo nunca es suficiente para poder retirarse de manera tranquila. Eso es lo que yo quería llegar. Y gracias por decirlo. El plan de conseguir un trabajo, o sea, ir al colegio, ir a la universidad, conseguir un trabajo, aportar a pensiones toda la vida y retirarse, es un plan que a la mayoría de las personas, cuando les está ocurriendo, se preguntan, ¿yo por qué no hice algo diferente con mi vida? Porque lo que reciben, y lo digo por mi padre y por personas que yo conozco, de hecho mi papá tuvo 2 jubilaciones y no le alcanzaba. Suele pasarle a toda la gente. A todas las personas. Acá en los Estados Unidos, muchas veces una persona se jubila y va a recibir $1,500, $2,000 al mes de jubilación. Una renta de las más baratas que hay acá son $2,500. Aquí en Miami. Sí. Entonces, trabajar toda la vida para que después te entreguen mes a mes. Imagínate el negocio. O sea, tú acumulaste una cantidad, pero no te lo van a dar así, sino que te lo dan así. Y realmente lo que estos fondos esperarían es que te vayas rápido con el Señor, ¿cierto? Y trabajaste toda la vida para recibir algo, unos años y esto, y luego ya, ¿ves? Porque hay personas que viven más que otras, pero yo, por ejemplo, recuerdo, querido Nayo, y esto lo digo con todo el ánimo de que la persona haga como un acto de sentarse a pensar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que hay gente que hace las cosas porque todo el mundo hace lo mismo, pero yo conocí 5 personas que fueron muy cercanas para mí, personas que estaban alrededor de, bueno, cuando los conocí de pronto tenían 50, 55 años, yo tenía 28, un ejemplo. Recientemente ellos alcanzaron los 65, 67, 70 años. Los 5 murieron menores de 75. Wow. Los 5. Disfrutaron de su pensión, entre comillas, unos años, pero no era el tiempo que ellos habían pronosticado. Y muy probablemente ni suficiente para poderlo disfrutar. Exactamente. Entonces, ese plan de jubilarse y primero, mucha gente cuando se jubila, como que pierde el propósito de la vida, ya es un choque porque tenías un nivel de actividad y ahora no estás haciendo nada, ¿ves? Te vuelves loco. Entonces, la gente, eso como que les afecta las emociones, el espíritu, y el ser humano llega un momento en que yo, ¿para qué estoy viviendo así? ¿Ves? O sea, esto está muy aburridor. Una de las grandes ventajas del mercado no es solamente que puedes invertir en lo que tú quieras, es que a la vez te estás entreteniendo, manejando tu dinero, y si te jubilas está bien, pero ahora tienes una gráfica, tienes unas opciones, tienes algo en que estar pensando, ocupado, ¿cierto? Y eso literal te mantiene vivo y te hace como que extender un segundo aire, te hace extender la vida. Yo tengo, por ejemplo, la señora Hilda ya está como en los 80 y algo de años, pero ella está entretenida todo el tiempo, no jugando dominó, parqués y esto como los demás. Ella primero cuando uno trabaja su mente, cuando tu cerebro está funcionando todos los días, hay una motivación, hay un ejercicio mental que te mantiene vivo. Estas personas que te digo que fueron 5, no 1 ni 2, 5, la mayoría murieron antes de los 70 años. Yo me puse a pensar, ¿y por qué ellos se fueron tan rápido? Y mi papá duró 98 años. Yo te voy a responder, mi papá trabajó hasta los 84. Y eso lo mantuvo vivo. Mira Warren Buffett, más de 90, sigue invirtiendo, sigue mirando gráficos, sigue haciendo.
Y hay gente que dice, ay, pero ¿para qué? Eso lo mantiene vivo, eso es lo que le gusta. O sea, cuando uno es capitalista, puede llegar a los 100 años siempre vas a ser capitalista y sabes que tú oprimiendo un botón puedes hacer dinero. Así físicamente de pronto ya estés en otra etapa de tu vida. Entonces, las ventajas de estar conectado, es una conexión. Estar conectado con el mercado te trae vida, te trae esperanza, te trae fe, te trae ganas de vivir, te trae algo que estás administrando que de pronto le vas a dejar a tus hijos o a tus nietos o algo, pero tú hiciste un patrimonio por tener un hábito de comprar. ¿Tú podrías comprar una acción de Bank of America todas las semanas? Sí. Claro que sí, ¿por qué no, cierto? Y tú y yo y cualquier persona que nos esté escuchando. La pregunta es ¿cuántas personas tienen ese hábito? Pues mejor van y se lo meten en la maquinita. ¿Sí ves? Podríamos, en lugar de comprarnos un par de zapatos, comprar unas acciones de Tesla o de Nvidia o de Apple o de Amazon, ¿cierto? Que es un hábito de consumo distinto, pero ese hábito semanal, quincenal o mensual, cuando pasan unos años, te das cuenta de que tienes un patrimonio necesario para jubilarte, ahora sí. Claro, y esto, o sea, de acción en acción, cuando menos piensas tienes 160 millones de dólares en acciones. Ok, esto está interesante, ¿cierto? Creo que todo empieza, Alejandro, en la ignorancia de lo que realmente necesitas para vivir en tu jubilación. Porque si tú haces un presupuesto proyectado, que yo lo tengo desde hace más de 20 años hasta los 90, o sea, 95, digo, ¿cuánto es lo que más o menos voy a vivir? 90, 95, tengo mi flujo proyectado hasta los 90, 95. Y ahí te das cuenta cómo va a estar la gráfica de gasto de lo que requiero. Ahorita que mis hijos son chicos, después que son jóvenes, después que se casan. Que los gastos van aumentando. O sea, pero luego van disminuyendo porque solamente te quedas con tu esposa. Hasta llegar a un punto en que ya nada más están los dos. Entonces, ¿cuánto es realmente el flujo efectivo en valor presente neto que yo voy a requerir para poder jubilarme de manera real y cómoda? Para sorpresa de lo que yo estaba estimando que iba a tener en fondo de pensión en aquel entonces, no era ni el 20% de lo que requería para poder vivir como yo quería vivir el resto de mis días. Por eso tú tuviste que hacer tu fuente de ingreso. Totalmente. Entonces dije yo, ¿cómo voy a complementar ese 25% para obtener el 75% que me hace falta de manera permanente y jubilarme de manera correcta? Que es lo que tú estás diciendo. Exactamente. Es una combinación entre lo que tienes forzosamente por ley que te mandar al fondo de pensión y donde no tienes un control para poder realmente decir esto va para este lado, tú invierte aquí y acá y te van a bajar comisiones toda tu vida, a tú ir haciendo tu fondo de pensión de manera paralela ya con una proyección de lo que necesitas para jubilarte. Claro que sí. Entonces creo que todo empieza por ahí. Y si hacen este ejercicio, si cada uno de ustedes hace este ejercicio, se van a dar cuenta que cada vez queda menos tiempo para poder lograr una jubilación con tranquilidad. Sí, y tiene que, o sea, yo pienso que la bolsa de valores hemos hablado muchas ventajas, pero una gran ventaja es que todos tenemos las mismas oportunidades al mismo tiempo, porque los precios son los mismos para todos. Cuando se presentan esas caídas que tú has mencionado, esa promoción está ahí para todos. La pregunta es cuánta gente reacciona cuando el mercado cae. Cuando el mercado cae, sale el noticiero. Wall Street, el Dow Jones y el Nasdaq ha borrado yo no sé cuántos trillones de dólares. Eso es lo que la gente ve. Pero lo que pocos saben es que hay otros, como yo, que están ahí comprando la acción. ¿Ves? Porque está en promoción. Entonces, el tomar las riendas de tu vida, el decir, yo administro mi dinero. O sea, el dinero no se va a quedar con una persona que no quiere administrarlo. Cuando hay personas que me dicen a mí, mira, manéjame esto tú. Primero que todo, yo no le manejo nada a nadie. Yo bastante tengo con manejar mis cosas. No es mi negocio ni nada, ni me interesa en lo más mínimo tener recursos de nadie. Cada uno tiene. Yo lo que sí puedo es decirle, ¿cierto? Enseñarle cuáles son los mejores momentos y las mejores promociones para que cada uno tome sus decisiones. Uno tiene que ser responsable de las decisiones que toma, no importa que se equivoque, porque es que esa es otra gran ventaja del mercado, y es que muchas personas por el miedo a equivocarse paran o nunca empiezan nada. Yo te digo algo como una ventaja adicional del mercado, es que si hay 10 oportunidades, tú te puedes dar el lujo
Y yo no estoy diciendo que sea error tuyo, sino que el mercado de pronto no dio la estrategia que había salido en ese momento. Te puedes equivocar de 10, te puedes equivocar 6. Y con 4 que aciertes sale ganando. Y tú dices, pero ¿cómo así? Eso no tiene sentido. Si yo me equivoco 6 y gano 4, obviamente estoy perdiendo. No. Si te equivocas 6 veces con $100 son 600, ¿cierto? Sí. Pero si las otras inversiones de 100, que no les estoy exagerando, una te da 5, la otra te da 7, la otra te da 15 y la otra te da 20 veces la inversión, saliste ganando. Eso pasa todos los meses en el mercado. Es decir, es el único negocio donde tú te puedes hacer inversiones respetando todas las reglas que yo les enseño en el seminario. Estoy exagerando, por supuesto. 6 seguidas no va a ocurrir de que no se den. Estamos hablando aquí de un 70-30. 70 ciertas, 30 de pronto no se dan, pero las 70 que se dan, la proporción de rentabilidad es mucho mayor que el monto que inviertes. Entonces, si uno va haciendo esas ganancias de capital y esas mismas opciones te pagan o te compran las acciones y los fondos de tu propia jubilación. Pero la jubilación que tú vas a manejar, porque Claro. Esa es la idea. O sea, cuando una persona, repito, esa proyección que tú hiciste es genial y ahí te das cuenta de que vas a necesitar 50, 70 mil dólares mensuales, por ejemplo, para vivir de pronto de la forma que tú quieres, o de pronto no sé si fueron 100 mil o 200 mil. Pero lo bueno de esto es que no hay límites. Es decir, entre más juicioso, entre más diligente, entre más tengas esos retiros que tú haces, que la única forma es conociendo el mercado de valores, entre más disciplinado seas, todo va a venir más fácil después. Y una cosa importante, Alejandro, ¿cómo quieres jubilarte? Eso es bien importante. ¿Cómo quieres jubilarte? ¿Qué es lo que realmente quieres para despedirte de todo un ciclo de trabajo de años para tu satisfacción personal? Trabajas toda la vida. Vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a preguntar a ellos, ¿cuántos de ustedes gustaría jubilarse jóvenes y ricos? Okay. Bueno, ya no estoy tan joven. Ahí te voy a quitar un bloqueo. Ese es el problema. Yo no me quiero jubilar. ¿Sí ves? Yo no me quiero jubilar. A mí me gusta tanto lo que hago que yo no me quiero jubilar. Yo no me quiero retirar. Warren Buffett tampoco, ¿sí ves? Entonces, cuando uno se quiere jubilar es que ya tiene unos ingresos, ¿cierto? Y no hacer nada. Pero cuando tú eres inversionista y eres empresario, ¿realmente te vas a jubilar de qué? ¿Te vas a retirar? No. No, ¿cierto? Uno siempre está en actividad. Lo que sí es importante, más que jubilarse, la palabra, es que seas libre financieramente, que logres una riqueza o que logres un patrimonio tal que pase lo que pase, tú puedas mantener la calidad de vida en la mejor expresión sin necesidad de estar disponiendo de las cosas que tienes, ¿ves? Entonces, eso ya es otra cosa. O sea, yo sigo haciendo mis cosas y esto, pero hay una acumulación, hay unos ingresos pasivos, unos ingresos de portafolio que me permiten poder mantener mi calidad de vida sin necesidad de tocar nada de las pertenencias o de la acumulación que tengo. Entonces, mira que es otro concepto. Pero que si tú me preguntas a mí que si yo me quiero retirar, no. La respuesta es no. Entendido. Muchas gracias, Alex. Gracias por una nueva lección que nos diste el día de hoy. Y pues vamos a hacer la canción. Claro que sí. Vamos a ver qué sale. Vamos a cantar ahora. Es que fíjate que me está gustando mucho este tema de... Porque siempre le cantamos a la persona. Ahora le cantamos al concepto. Okay. Y le estamos es que es bueno, porque es como cuando nos enseñaban de chiquitos las tablas de multiplicar. ¿Te acuerdas? Sí. 1 por 1, 1, 2 por 2. Oye, dices, estamos haciendo una canción sobre lo que estás aprendiendo de cómo invertir. Y está muy padre esto. Vamos a tener el ciclo de canciones de inversión. Órale, va. ¿Listo? Listo. Esta está buena. Trabajas todo el tiempo con la visión de retirarte con tranquilidad. No sabes que eso
puede pasar si realmente proyectas tu realidad, enseñándote a tú mismo controlar tu inversión. ¿Qué pasa? Cuando tienes todo en un fondo de pensión, no sabes a dónde se va a ir. Cuando tienes una necesidad, lo quieres retirar y, oh sorpresa, el 40 te van a quitar. ¿Cómo es eso? Es por legislación, cada país es diferente, pero te lo han de aplicar. ¿Cómo evitas esa situación? Haciendo tu propia proyección de cómo te quieres jubilar. Wow. De esa manera tú te visualizas viviendo de cómo quieres tú vivir. ¿Cuánto voy a necesitar? Y así voy a ahorrar y yo mismo controlar. Eso. No le des a nadie tu dinero, enséñate a invertir. Que tú lo puedes lograr, que lo puedes tú lograr. Tú lo puedes lograr, enséñate a invertir y tú mismo lo vas a lograr. Una excelente opción Muy bueno. es creando riqueza. Gracias. Gracias a ti. Estamos a punto de terminar esta temporada. Estamos Sí. en el 5º capítulo. Va a ser el 6º el siguiente mes. ¿De qué vamos a hablar para cerrar esta temporada, Alejandro? Bueno, vamos a compartir con las personas cómo ser exitoso en el mercado de valores. Ya hemos hablado de varias ventajas. Vamos a continuar con unas ventajas adicionales y también decirles a las personas algunas diferencias entre la forma tradicional y cómo ellos mismos pueden manejar su dinero. Wow. O sea que les vas a dar secretos. Algunos secretos. Espérenlo para la siguiente y último capítulo de esta tercera De esta temporada. sí. Gracias, Alex. Gracias a ti. Gracias.